Buenos días para todos. A partir de este momento voy a habilitar el uso de los micrófonos para que ya sea de fácil acceso para todos. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse en este ratico que pretendemos pues sea un espacio provechoso para ustedes en procura del alistamiento de estas próximas ya asambleas. La idea de esta mañana es realizar con ustedes un ejercicio un poco interactivo y es sobre todo aclarar dudas o inquietudes que se tengan precisamente para estos temas de la Asamblea General de Propietarios que ya estamos próximos a comenzar temporada para dichos efectos. Voy a comenzar obviamente pues realizando una pequeña como presentación o contextualización de lo que implica y las condiciones bajo las cuales se recomienda realizar el encuentro de las asambleas y en la medida precisamente de esos avances vamos a ir resolviendo algunas dudas que se puedan ir presentando por parte de los asistentes a la reunión. Por favor, me confirman si me están escuchando bien antes de comenzar. Sí, le estoy escuchando bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como todos ya lo sabemos o es muy familiar, nosotros tenemos que celebrar las asambleas de copropietarios bajo las designaciones de la Ley 675/2001 durante el primer primer trimestre de cada año, ¿cierto? La primera recomendación que uno tendría que realizar es eventualmente revisar lo que dice el reglamento de propiedad horizontal, puesto que hay algunos reglamentos que plantean unas condiciones muy especiales. Por ejemplo, nos informan que hay unas fechas precisas en las cuales se puede realizar, segundo, tercer sábado de cada mes, etcétera, una hora específica, un lugar en el cual se tiene que realizar este tipo de reuniones o alguna condición de manera particular. Entonces no podemos nosotros suplir lo que dice la norma, que es la de carácter general, versus una condición especial que pueda tener cada copropiedad. Entonces la primera invitación sería tener muy presente esa situación. Lo otro que también tenemos que tener presente es que si bien la ley C75 nos menciona que tenemos que convocar con 15 días de antelación, esta convocatoria tiene que cumplir con los parámetros normativos. Voy a empezar entonces a empezarles a compartir un poco de lo que es nuestra presentación. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tener presente? Lo primero es, como nos dice entonces allí, yo coloco esto por acá, ¿cierto? La preparación de la asamblea comienza desde la logística necesaria para realizar la misma. Esto es, tener presente el tema de la notificación de las citaciones. Es muy común que en los conjuntos esa notificación se realice por carteleras. Esto está bien, pero no es suficiente, porque la norma nos dice que esa notificación tiene que ser entregada a cada uno de los propietarios. Entonces es importante que la administración asegure esa entrega, bien sea a través de correo certificado, bien sea a través de la entrega uno a uno de los inmuebles, etcétera. Puesto que recordemos que esto va a tener últimas unas implicaciones de índole legal y que puede ser objeto de una impugnación y no queremos pues llegar a ese escenario. De tal forma que entonces tenemos que notificar y conservar esa prueba de esa notificación respectiva. El tema también de la actualización de los quórum, que es otro de las situaciones que permanentemente se da en las copropiedades. Y esto es que iniciamos con un quórum y durante el transcurso de la reunión se va modificando ese quórum. Tenemos que tener en cuenta que es a cargo de la administración tener la logística necesaria de tal forma que nos ayude a habilitar ese quórum en todo momento. La grabación de las reuniones, máxime que ahorita todavía digamos que se tiene esa dicotomía de realizar las reuniones o bien sea virtuales o presenciales. Bajo las normas, actualmente seguimos con la misma posibilidad. Creo que ya ese escenario está suficientemente decantado de asegurar que las reuniones virtuales gozan de plena validez con unas consignas especiales y es que recordemos que no podemos tocar
ni temas que no estén insertos en el orden del día, número 1. Número 2, que para efectos del desarrollo de esa reunión tenemos que conservar la prueba, es decir, la grabación de la reunión, y este es un anexo del acta. Número 3, que no podemos tomar decisiones que requieran un coeficiente calificado. Y número 4, que la exigencia para la publicación del acta son de 10 días. Estas son las consignas especiales para el desarrollo de estas asambleas que se realizan a través de la virtualidad. El sistema de votaciones, que es otra de las situaciones que también se recomienda evaluar, es que conservar la forma de verificar cómo se realizaron esas votaciones. Ahorita, sobre todo con el inicio del año, tenemos una gran situación que solventar, y es el incremento de las cuotas de administración. Todavía existe pues en el ambiente, ustedes sobre todo se darán cuenta que con este incremento del 16% inicial del salario mínimo, 16.42 con el subsidio de transporte, el IPC, y el incremento que habrá a mediados de año, sobre todo con el tema especial de la reducción de la jornada laboral y el tema de la vigilancia, se tienen que evaluar a conciencia estos presupuestos. Ya sabemos que los presupuestos necesariamente no aumentan en este parámetro, pero sí es un resorte de medición muy importante, en el cual es responsabilidad de cada administración, pues primero llevar a cabo un presupuesto de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea, pero también la responsabilidad de la Asamblea dar los insumos necesarios para poder cumplir, no solamente con el pago de esos prestadores de servicios, sino con las labores de mantenimiento necesarias para tener la copropiedad en óptimo funcionamiento. Entonces es bien importante observar qué condición realiza el reglamento para el incremento de inicio del año, bien sea por el IPC o el salario mínimo, o si la Asamblea anterior ha dado alguna pauta de conducta. Lo que hablamos ahorita de la convocatoria también es muy importante, anexar una serie de documentación. Esto no es porque la ley lo exija, reitero, la ley únicamente nos dice que tenemos que tener presente es listado de morosos y la convocatoria, no más. Sin embargo, hemos encontrado que para el ejercicio de este tipo de reuniones se recomienda anexar una serie de documentación que pueda ayudar a hacer mucho más ágil las reuniones. Por ejemplo, lo que son los informes administrativos, el dictamen de revisoría fiscal, los temas de las políticas de habeas data, los reglamentos, etcétera, etcétera. Toda esta serie de proyectos de presupuesto, etcétera. Toda esta serie de, de de documentación que les pueda a ustedes ayudar a solventar esta reunión de la forma más clara y más rápido posible. Además de esta situación de la convocatoria de la Asamblea y con todo lo que se recomienda anexar, tenemos que existe el tema de los poderes. El tema de los poderes, permítanme un segundito por aquí que me están escribiendo con un inconveniente para el ingreso. Ok, ya. Entonces, estamos hablando del tema de los poderes. Cuando hablamos de la situación de los poderes, eso es un formato que habitualmente las administraciones comparten. Hay que tener en cuenta dos situaciones frente a los mismos. Primero, que por disposición expresa del Código General del Proceso, un poder no requiere una presentación personal en notaría. Nosotros tenemos dos clases de poderes, los poderes que son generales, que son aquellos que se constituyen a través de escritura pública, o los poderes especiales, que son los que se constituyen para ciertos actos específicos, verbigracia, la asistencia a las asambleas generales. En estos poderes tiene que quedar de forma muy claro el alcance de los mismos, es decir, yo estoy otorgando poder para qué. Si es simplemente para la asistencia a la reunión, se suscribirá únicamente para dichos efectos. Si es para efectos de postularse como miembro del consejo, será también para aquellos efectos. Si es para postularme en caso de que eventual que yo no pueda asistir, entonces tendrá que señalar directamente el poder.
Aquí es muy importante una situación que se maneja en casi todas las administraciones, que es qué hacer con aquellos poderes que se realizan o se dejan en blanco. Habitualmente la administración dentro de la convocatoria adjunta un formato de poder para aquellos propietarios que no puedan asistir a las reuniones y regularmente se los hacen llegar a la administración en blanco para que sea la administración la que pueda otorgar a un tercero este poder. Pues muchas veces inclusive les dicen que la administración represente. Hay que observar qué dicen los estatutos. Hay algunos estatutos que mencionan que ningún funcionario de la copropiedad puede llegar a representar. En estos casos, entonces, la administración no podría ser apoderado de absolutamente nadie, número uno. O número dos, si bien puede que no exista esa consigna, pues no es sano que la administración represente. Recordemos que entre los puntos que se van a desarrollar, pues hay un informe de gestión administrativa. No queda bien visto que yo presente un informe y yo también tenga el poder para aprobar o no aprobar esta serie de informes que son precisamente mi gestión, lo que yo estoy entregando. Entonces, en estos casos, cuando se realizan esos poderes en blanco, es recomendable primero pues que no se reciban estos poderes en blanco, que sea el propietario el que realice todo el lleno del requisito del poder, entregando el poder a una persona de su completa confianza y no otorgar esta obligación o este poder, esta facultad a la administración para que no vamos a tener inconvenientes de manera posterior. Recordemos que también es importante que este informe de gestión administrativa tiene que comenzar dando cuenta de qué se decidió en la última reunión. En algunas copropiedades cada vez más en desuso, y me alegra, tienen dentro de los puntos del día es la lectura del acta anterior. Esa lectura tiene realmente un único objetivo, que es recordar qué fue lo que discutimos en la reunión anterior. Legalmente no tiene ningún otro objetivo, es decir, que si eventualmente las personas no están de acuerdo con lo que reposan en esa acta, pues ya no hay tiempo de impugnar. Entonces es más como recordar. Creo que en una reunión de copropietarios en las cuales se discuten temas mucho más importantes, hacer una lectura del acta anterior, pues realmente es infundado. Pero no es así recordar cuáles fueron las decisiones o los compromisos de la última reunión de asamblea. Y esto precisamente sería el primer punto que dentro del informe de gestión administrativa se recomienda realizar. Un recorderis, es decir, informar qué fue lo que quedó pendiente en la última reunión y cuál es el alcance de esas decisiones que se ha podido o no se ha podido avanzar en los diferentes aspectos respecto a la misma. Frente al informe de gestión administrativa, recordemos que tiene que tener 3 puntos básicos. El primero es los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. Estos acontecimientos, recordemos que el ejercicio fiscal va hasta el 31 de diciembre de cada mes, de cada año, y que en teoría, pues el informe de administración podría cerrarse a esa fecha. Pero existen eventos en los cuales se pueden dar de manera posterior, es decir, durante los meses de enero, febrero, inclusive hasta marzo, que merecen ser informados a la comunidad. La evolución previsible de la copropiedad, es decir, ¿qué es previsible? Recordemos inclusive que esta palabra es muy importante porque las asambleas extraordinarias solamente se pueden convocar para hechos precisamente no previsibles. Por ende es que es previsible tener labores de mantenimiento de fachadas, inversiones de gran importancia para la copropiedad, piénsese, no sé, en un cambio de ascensores, piénsese en inversiones de circuitos cerrados de televisión a gran escala, etcétera, etcétera. Las operaciones celebradas con los copropietarios y con los administradores, esto es básicamente como de manera contractual estamos en la copropiedad. Y el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la copropiedad. Básicamente, nosotros tenemos 2 situaciones aquí específicas. Uno es la utilización del software contable, que este cuente pues con todas sus licencias. Si bien yo puedo tener ese cargo a cargo de un contador externo, pues es necesario pues que el contador nos informe el tema de licencias, número 1. Y número 2, porque eventualmente aquí tenemos también lo que son las políticas de Aves Data, que tenemos que tenerlas ya
debidamente decantadas al interior de la copropiedad e implementadas de acuerdo pues al avance de esta situación. Aquí tenemos unos anexos que se recomienda poner dentro de la convocatoria. Reitero nuevamente, lo único que nos obliga a la ley es el listado de morosos y la convocatoria. No existe absolutamente ninguna otra obligación. A excepción, porque también lo hemos conocido, algunos reglamentos imponen la obligación de anexar a esa convocatoria el proyecto, dos proyectos de presupuesto, inclusive los estados financieros. Cuando ya la obligación es de carácter reglamentaria, tenemos que pues obedecer lo que diga el reglamento. Pero digamos que esa es la excepción. En términos generales, no existe esta obligación. ¿Qué se recomienda? Los registros para la actualización de las bases de datos, de copropietarios, de mascotas, los informes precisamente de gestión administrativa y balances y presupuesto, el dictamen de revisoría fiscal. No está por demás recordar las normas del reglamento de propiedad horizontal, el manual de convivencia, un reglamento precisamente de la misma asamblea de cómo nos vamos a pautar o a comportar dentro del mismo escenario. Recordarles cuáles son las funciones a los miembros del consejo, puesto que recordemos que precisamente esta asamblea va a nombrar un consejo de administración y en tanto es prudente pues recordarle a las personas cuál va a ser el alcance de sus funciones que estarían dispuestos a asumir. Durante los términos de la convocatoria, recordemos que los propietarios tienen derecho a ejercer la denominada derecho de inspección. ¿Qué es ese derecho de inspección? Básicamente es una revisión que puede realizar cualquier propietario de los libros de la copropiedad. El alcance está dado en ocasión a lo que son los movimientos de contabilidad, a mirar los soportes, etcétera. ¿Qué busca en últimas el derecho de inspección? Es corroborar que la información financiera que se le está dando a los propietarios sí tengan un sustento y en tanto a ellos se les abre la puerta para que puedan realizar esa inspección directamente en los libros de cada una de las copropiedades. Entonces, para dichos efectos y teniendo presente que en la mayoría de casos tenemos es una prestación de servicios, no un contrato laboral, pues es importante por lo menos anunciar de qué forma se puede realizar ese derecho de inspección. Ejemplo, si yo voy unos días a la semana a la copropiedad, puede ser dentro de esos horarios. Si yo no voy en un día fijo, sino que digamos que estoy intermitente, entonces anunciarle a las personas que tienen que apartar una cita con cuánto antelación o en qué horarios o a través de qué medios, de tal forma que yo le garantice a ella que puede acceder a toda esta información contable y financiera. El dictamen del revisor fiscal también es uno de los eventos importantes que se va a discutir o puntos importantes que se va a discutir dentro de esta reunión y básicamente lo que se busca es que esta persona externa y los conjuntos que tienen la obligación de tenerlo de cuenta fidedigna de que los estados financieros obedecen a una realidad contable y financiera, valga la redundancia, de lo que se está presentando. Entonces, ese es el alcance del dictamen de revisor fiscal. Puede apoyarse a través de unos papeles de trabajo y dar informes o alcances un poco más extenuantes en la medida pues, de la función misma y la complejidad de la copropiedad en sí. Se recomienda, ahorita que estamos iniciando año, tener en cuenta algunas situaciones importantes. Uno de ellos es la renovación de los estudios de seguridad. Cuando tenemos estas empresas de seguridad privada, ellos mismos realizan los estudios de seguridad básicamente cada anualidad. Entonces es importante ir renovando esa situación porque eventualmente nosotros podemos necesitar un reforzamiento en el sistema cerrado de televisión o podemos implementar, no sé, unos temas de seguridad con certinas, mallas perimetrales, etcétera, que tenemos que llevar a la asamblea. Igualmente lo que son la seguridad en los equipos de ascensores, lo que es la seguridad en la red contra incendios. Es decir, actualizar todos estos estudios conlleva que yo pueda tener un insumo necesario para que en la asamblea pueda llegar a proyectar proyectos especiales que puedan requerir inclusive cuotas extras o si tengo excedentes, la apropiación de esos excedentes, que es bien importante tener presente en la medida que vamos mejorando las condiciones de realización de estas reuniones
de asamblea y que no se convierta de manera posterior para una asamblea extraordinaria. Tendríamos a continuación tener presente el tema de los inventarios en las copropiedades. Hay copropiedades que no son tan grandes, pero hay otras que sí, y en las cuales tenemos que tener entonces inventario de bienes muebles y enseres, lo que compone el salón social, lo que compone la oficina de administración, etcétera, etcétera, para efectos de tenerlo presente dentro de nuestro informe. Las fichas técnicas de los mantenimientos de las diferentes copropiedades. Recordemos que inclusive estas fichas son muy utilizadas cuando el momento de los siniestros, pero no solamente dejarlas para hechos efectos, sino que desde ya irlas constituyendo para mirar, ejemplo, un equipo de ascensores puede necesitar un cambio de cables de tracción y en tanto, pues con esas fichas de mantenimiento nos va diciendo con qué periodicidad se tiene que realizar esos cambios. Lo que son las pólizas de las copropiedades, de la mano con el avalúo de la copropiedad para encontrar que tengamos que efectivamente ese avalúo unas condiciones óptimas de aseguramiento y que no vamos a tener un infraseguro o un supraseguro. No está por demás la revisión de los contratos. Recordemos que hay contratos que tienen unos vencimientos de unas fechas específicas o hay otros que tienen unas renovaciones anuales, semestrales, etcétera. Y en tanto, pues es importante advertir esta situación. Por ejemplo, yo no podría llevar a una asamblea a que tome una decisión de, no sé, cambio de la empresa de vigilancia sin tener en cuenta cuál es la vigencia de ese contrato, porque después vamos a tener inconvenientes. No podremos ejecutar esa decisión de la asamblea porque básicamente no teníamos a la mano la información de cuándo se termina ese contrato y a partir de cuánto podría yo por terminarlo, o inclusive con cuánta anterioridad tenía que avisar esa situación. Es muy común que culminadas las asambleas y con las decisiones propias que se puedan llegar a tomar, pues esperemos hasta la asamblea siguiente a informar si cumplió, si no se cumplió, el estado de los procesos, etcétera. Pues además de ser una función del Consejo, dar obligatorio cumplimiento a las decisiones de la Asamblea, es importante no dejar esa situación hasta la próxima anualidad, sino que informar. Informar es dar a conocer. Un segundito. Informar es dar a conocer cómo va el estado de avance de esos procesos y no simplemente esperar hasta el siguiente año para poder dárseles. La actualización de los nombramientos. Cuando tenemos los cambios de representante legal, inclusive revisoría fiscal, es importante realizar las gestiones ante Secretaría de Gobierno. Hemos encontrado que en algunas ocasiones esta situación se deja de lado y aún figura sobre todo con el revisor fiscal. Figuras revisores fiscales que hace años no tienen nada que ver con las copropiedades. Entonces es importante actualizar esos nombramientos en la medida que hayan cambios que así lo requieran. Si no hay un cambio, pues realmente no. Esto es uno de los temas más importantes y que se deja muy de lado en los presupuestos. En los presupuestos casi nadie tiene partidas para dos situaciones. Una para la capacitación de los órganos de administración y otra para inclusive temas de índole jurídico. Y esto, cuando se presenta cualquier situación, pues le genera a la copropiedad unos gastos, digamos que les va a generar en últimas en déficit presupuestal. Entonces es recomendable conservar estas partidas. Primero, la capacitación de los órganos de administración. No solamente desde el punto de vista jurídico, hay muchos temas que los órganos de administración, entendiendo por estos, los miembros del consejo y la administración, pueden llevar a capacitarlos. Ahorita, por ejemplo, todo lo que es el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, una charla de estos efectos, ¿sí? Temas, por ejemplo, planes de emergencia, podría darse una capacitación en este sentido y no necesariamente tiene que ser con temas de índole jurídico. Consignas, no sé, cuando tengamos un personal directamente vinculado, un tema, una charla sobre los riesgos laborales. En fin, podría buscarse diferentes espacios y para ello pues contratar un personal que los capacite con una charla de 2, 3, 4 horas, dependiendo pues la copropiedad, pero sí es importante que los órganos de administración por lo menos tengan esa facilidad para efectos de consultar a un profesional pues, que se desempeñe. Si la copropiedad realizar un proyecto, modernización de ascensores, por ejemplo,
Si ustedes contraten una persona externa a quien va a ejecutar el proyecto o a quien está realizando la labor de mantenimiento, que les den una capacitación, una charla en temas técnicos, de tal forma que ustedes tengan la posibilidad de interactuar. Estos son algunos papeles de trabajo que las administraciones se recomienda implementar o conservar propiamente de acuerdo a su gestión administrativa, es netamente temas de índole administrativo. Y las certificaciones que recordemos que se tienen que mantener vigentes, las implementaciones de todo lo que es el sistema de gestión y salud en el trabajo, los planes integrales de manejo de residuos sólidos que se tienen que tener también presentes, las constancias de implementación y mantenimiento de los equipos desfibriladores donde haya la obligación. Recordemos que la norma nos impone esta obligación para las copropiedades superiores a 100 inmuebles y de uso mixto, aunque esa obligación es entre comillas, puesto que tenemos ahí unos reglamentos técnicos que vienen siendo aplicados dependiendo del municipio y en esa medida se hace un obligatorio. Recordar que las copropiedades, precisamente por ser entidades sin ánimo de lucro, estamos exentas del 4 por mil y en tanto es conservar pues que la cuenta tenga esta situación. Allí se nos olvidó colocar el tema también de revisar los servicios públicos, no está por allá abajo. Los impuestos dentro de las facturas de los servicios públicos, sobre todo los gastos de contribución, que vienen siendo también de manera reiterativa objeto a las entidades empleadas públicas especialmente, las certificaciones sobre la red contra incendios, el estado y los procesos jurídicos, especialmente lo que tiene que ver con temas de cartera, las certificaciones de las normas técnicas de los ascensores, que entendemos pues que para la gran mayoría de municipios en Antioquia no es obligatorio, pero se recomienda ir gestionando estas situaciones, las certificaciones o recertificaciones de lo que son las líneas matrices de gas. Recordemos que cada 5 años se tiene que tener esta certificación al orden del día para evitar pues cierres o requerimientos por parte directamente de empresas públicas, que es la entidad que nos provee ese servicio. Voy a abrir aquí entonces un espacio de preguntas o inquietudes que podamos ir teniendo para efectos de hacer un poco más interactiva esta charlita. Entonces, quien tenga alguna pregunta, con mucho gusto la atendemos a partir de este momento. Pueden abrir sus micrófonos. Tengo entendido que todos tienen la opción de abrir micrófonos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doña Silena? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias, abogado Diego. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Shirlena Bedoya y hago parte del equipo de consejo de una de las copropiedades acá en Medellín. Tengo una consulta. Cuéntame. Hablaste de un tema bastante importante y es el derecho que cualquier propietario tiene la potestad o puede hacer, realizar revisión tanto de la información financiera como de los soportes de anexos que presenta pues tanto la administración como la contadora y el revisor fiscal. Mi pregunta es, ¿qué pasa si el administrador no permite el acceso a esta información? ¿Cuál es el procedimiento a seguir de un propietario en este caso? Ok. Pero ese no permitir acceso es durante ese término específico o en cualquier momento del año. Sí, en cualquier momento del año. Pues realmente yo considero que esperar hasta un año pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Entonces esperar hasta el día, hasta la semana antes de la asamblea, pues me parece que es demasiado arriesgado para una operación. Ok, bueno. Lo que tenemos presente es que ese derecho de inspección, pues nos da cuenta, como lo estaba mencionando yo ahorita, es acercarse a verificar el contenido de la información, especialmente de carácter financiera en la copropiedad. Para esos efectos tenemos dos situaciones específicas. Uno, si no se me garantiza el ejercicio del derecho de petición durante esos 15 días, que es lo que plasma la ley, la misma norma evoca o menciona que yo lo puedo realizar en cualquier tiempo, toda vez que no me garantizaron ejercerlo dentro de esos 15 días. O número dos, si es durante cualquier etapa del año, por eso era la pregunta, es que a través del derecho de petición se puede solicitar precisamente copia o el acceso a esa información.
y lo que da al traste, es decir, si la administración no permite esos temas, se podría dar inclusive hasta una acción de tutela y ya con una orden judicial garantizar ese ejercicio o ese derecho de petición respecto a la información que yo quiera conocer de forma directa. ¿Sí nos queda un poco más claro? Sí, muchas gracias, abogado. Ok, con gusto. Bueno, ¿tenemos alguna otra inquietud? Buenos días, sí, yo Buenos tengo una días. inquietud con relación a cómo se manejaría dentro del tema de presupuesto este asunto de que se dio como una especie de seguro diferente o no sé qué es lo que está ocurriendo con las empresas de vigilancia que están notificando que hay dos tipos de cobros distintos, uno que va hasta cierta parte del año, como hasta junio, julio, y otro que va en incremento de julio a diciembre. Entonces, nosotros como, o sea, tomaríamos el valor de base de la segunda, eh, eh, del segundo cobro, o sea, a partir de julio, para el presupuesto, cómo se maneja esto, porque entonces les vamos a decir, este valor es hasta mitad de año, a partir de mitad de año se tiene otro incremento distinto. La gente obviamente en la asamblea no va a tomar muy bien eso. Ujú. Sí, indudablemente este año digamos que tenemos unos retos bien interesantes ahí frente al tema presupuestal, porque precisamente tenemos dos subas de incremento. De hecho, inclusive hay que tener presente que todos los años nos va a subir un poco más. Recordemos que estamos inmersos en una disminución o una ley que es la disminución de la jornada laboral y anualmente vamos a ir disminuyendo horas. ¿Qué quiere decir? Sobre todo para el tema de la vigilancia, que los recargos nocturnos, horas extras, pues ellos que son un servicio de 24 horas va a ir aumentando. Eso en última significa que nuestra factura se va a ir incrementando en la proporción que yo tenga que cubrir esos temas. Y si tengo también personal de aseo, personal administrativo operativo, pues tienen que ir teniendo presente eso, puesto que el proyecto o la ley como tal ya hoy expedida indica que la jornada laboral en Colombia para el 2026, si mal no recuerdo, queda en 42 horas semanales y simplemente progresivamente vamos disminuyendo. Entonces aquí frente al tema presupuestal tenemos dos soluciones. Una es amparar o mencionar el incremento, entre comillas, doble que va a tener ese servicio. Es decir, ahorita a partir de enero ya incrementó y en julio va a volver a incrementar precisamente a razón de esa situación. O hacer un promedio de lo que implicaría ese segundo incremento a partir de julio y promediarlo para todo este año. ¿Cuál es la explicación? La explicación es primero el incremento del salario mínimo y el subsidio de transporte. Recordemos que el subsidio de transporte incrementa un poco más que el salario mínimo, por eso hablamos del 16.42. Y casi todo lo que son gastos de personal, pues nos aumentan en esa proporción, número uno. La segunda explicación es precisamente la disminución de la jornada laboral y de hecho es importante advertir que este es el primer año, pero no es el único en el cual esa disminución pues nos va a afectar. Entonces, el hecho de que el año entrante, 2024, suba no sé cuánto el salario mínimo, pues es muy posiblemente que el incremento vaya a ser un poquitico superior en la medida de que cada vez esos recargos pues nos los van a ir trasladando. Y número tres, el tema de la póliza que se mencionaba, recordemos que desde el año anterior, desde el mes de agosto, es obligatorio para las empresas de seguridad tener una póliza, un amparo de vida para los vigilantes, los guardas, y pues que en últimas eso que implica que ese gasto pues nos lo están trasladando al servicio. Y en tanto pues hay un mayor costo ahí que tiene que asumir las copropiedades frente a esta situación. También tenemos claro que las tarifas de la vigilancia son expedidas directamente por la Superintendencia de Vigilancia Privada y en tanto tendríamos que apoyarnos que no nos estén cobrando pues por encima de estos costos como tal. Por debajo pues todos sabemos que obedecen netamente a acuerdos comerciales o situaciones particulares de cada una de las copropiedades, pero por lo menos ese es el rasero. Paula Restrepo nos está alzando la mano. Abogado, buenos días, mucho gusto. Paula Restrepo, ingresé un poco tarde y quiero hacer la siguiente pregunta. Normalmente, para cuando se hace la citación de asamblea, se solicita la documentación que acredite
el que sí es propietario. En este caso sería un certificado de tradición y libertad. Y para aquellos que no son titulares porque hay un leasing habitacional o está a nombre de un banco, se requiere el poder por la persona dicha para esto. Hemos verificado que en algunas copropiedades este tipo de documentos no se pide porque para mí es un vicio administrativo. Por muchos años nunca se ha pedido, ya que yo me conozco con Perano y Perencejo y sé que él es el dueño, entre comillas. Quisiera saber si usted nos puede de pronto ampliar un poco de esto, si es que existe algún otro documento, porque ¿cómo me certifica un revisor fiscal un quórum? Y más en estos momentos donde muy seguramente vienen unos incrementos, donde hay que hacer una aprobación de presupuesto, de que efectivamente quien está haciendo esa aprobación, si es el propietario o la persona que en su vez haya designado para esa parte en específica. Quisiera si me puede ayudar con el tema. Muchas gracias. Sí, muy importante la pregunta de Paula. Inclusive se nos vuelve casi rutinario, ¿cierto? Entonces yo conozco a doña Amanda y la señora Amanda siempre es la que está en las asambleas, ha estado inclusive en consejos y por cualquier eventualidad yo necesito la acreditación de la propiedad y resulta que el inmueble nunca estuvo a nombre de doña Amanda, sino de don Ernesto, su esposo. Entonces primero hay que tener una pauta muy clara. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Es decir, ¿quién tiene la información, el suministro de datos, etcétera? La administración en principio. Yo como administración mensualmente emito una factura, emito un cobro, emito llamados de atención, etcétera, porque yo tengo una base de datos en la cual X persona es la que resulta allí. El único documento que acredita la propiedad privada en Colombia se llama certificado de libertad. No se admite ninguna otra situación. Es que yo he vivido toda la vida ahí, es que eso es patrimonio de familia, es que es un leasing, como nos lo mencionaba la señora Paula, etcétera, miles de figuras. Reitero, el único que acredita la propiedad privada en Colombia es un certificado de libertad. Entonces, cuando tenemos esa dicotomía de no saber quiénes son los propietarios, yo traslado la carga de la prueba. Es decir, si yo no tengo la forma dentro de mi base de datos de constatar quién es el propietario, yo le tengo que decir al propietario, a este caso la señora Amanda, que nos acredite la titularidad del inmueble. Eso sin lugar a dudas es sano realizarlo de manera previa, no posterior, porque de manera posterior encontramos que la señora Amanda ingresó al consejo de administración sin poder, porque toda la vida ha vivido ahí, pero por cualquier control, de manera posterior se solicita el certificado de libertad y encontramos que ella no es la titular del inmueble. Eso es una causal de pérdida inmediata de la calidad de consejero. Entonces, para dichos efectos, ¿qué se recomienda? Que la copropiedad como tal, reitero, actualice esas bases de datos ahorita que están tan en furor el tema de las políticas de habeas data, ¿cierto? Inclusive este 2022 fue muy que movido el tema de la certificación por todo lo que hay que enviar ya a la DIAN el próximo año respecto a los certificados de libertad y la acreditación de los titulares de los inmuebles, que creo que ya sobre eso se ha decantado un poco para saber cuáles son los informes que se necesita acreditar y que no se necesitan esos certificados de libertad, pero bueno, eso es otro objeto de otra charla. El caso es que, reitero, la carga de la prueba la tiene la administración. Y si eventualmente alguien aduce su calidad de titular, la única forma de mostrarlo es a través del certificado de libertad. Cuando tenemos esos leasing, la entidad que es dueña del apartamento es el banco. Ahí no es porque yo estoy realizando el pago del leasing, entonces yo me subrogo en esas potestades para representar. No, a menos que el contrato de leasing así lo diga, porque hay contratos que sí otorgan esa facultad, o al menos que la entidad financiera otorgue el poder especial para dichos efectos. Entonces, sí es muy importante, reitero aquí, actualizar esas bases de datos, tener las políticas de habeas data que son bien importantes, actualizadas para que no vamos a tener inconvenientes de manera posterior. Muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra inquietud? A ver, miremos en el chat.
¿Qué dice que no he mirado? Las diapositivas, aquellas personas que están en los grupos que tenemos de administración, yo les compartí el link. Ok, listo, aquí está la base de datos. Bueno, les agradecemos entonces mucho la asistencia a esta horita en la cual pues pretendimos precisamente de pronto aclarar a ustedes algunas dudas y poner algunos puntos de presentes para esta época tan compleja que son el tema de asambleas generales de copropietarios. Reitero, las diapositivas pues ya se las habíamos compartido de manera previa. Les deseamos muchos éxitos en estas reuniones que a veces son un tanto complejas en ocasión a las diversas temáticas que se tocan allí. Y hay un último tip que me parece bien importante y producto de nuestra experiencia podemos llegar a asegurar. El éxito de la asamblea comienza o se marcan por dos pautas específicas. Una es la convocatoria misma en la medida de tener una información lo suficientemente amplia para que todas las personas lleguen con argumentos. Y la otra, que también es bien importante, es desde el nombramiento del presidente de cada una de las reuniones, porque el presidente de la asamblea es el que me marca la pauta de la conducta de lo que será la comunidad en general dentro de ese espacio de la reunión, y que no se me salga un poco o que no me raye con la falta de respeto en esas reuniones. Entonces, reitero nuevamente, les agradezco mucho el habernos acompañado esta mañana. Feliz día para todos. Muchísimas gracias. Muchas doctor. gracias. Muchas gracias, doctor. Que estén muy Muchas bien. gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Doctor Diego, Muchísimas muchas gracias. gracias, doctor Diego. Con gusto, que estén muy bien. Buen día. Muchas gracias.